Como decimos ayer, estamos en el año 1567. La situación de los Países Bajos empeoraba cada hora. Se produjeron numerosos levantamientos que causaron un enorme daño a la autoridad de la gobernadora Margarita de Parma. Esta no contaba con la fuerza armada suficiente para restablecer el orden, por lo que solicitó ayuda a Felipe II. El monarca español reunió su consejo urgentemente y se concluyó que la mejor opción era enviar al duque de Alba al frente de los tercios para restablecer el orden en la zona. Paralelamente, en Bruselas se acordó levantar una fuerza armada otorgando patentes de coroneles a los nobles, quienes se encargaron de organizar regimientos que lucharon contra los rebeldes para restablecer el orden en ciudades como Tournai, Valenciennes y Maastricht. A pesar del caos vivido en los Países Bajos durante aquel tiempo, el recibimiento al duque y los tercios por parte de Margarita de Parma y la nobleza fue, en el mejor de los casos, frío. Las órdenes que traía el de Alba eran mantener a Margarita como gobernadora y él como autoridad militar. Sin embargo, las fricciones entre ambos provocaron que Margarita terminara dimitiendo de su cargo y se marchara, por lo que don Fernando quedó como gobernador general de los Países Bajos. Desde su nueva posición, el de Alba creó el Tribunal de los Tumultos con el objetivo de juzgar a los responsables de atentar contra la vida y propiedades de los súbditos católicos y contra los religiosos y bienes eclesiásticos durante el levantamiento. En los meses siguientes, la revuelta fue retrocediendo, aunque el culto protestante se mantuvo en privado. En febrero de 1568, el vizconde de Brederode murió, lo que dejó la posición del líder rebelde vacante. Por aquel tiempo, a Guillermo de Orange le llegó la noticia de su condena, lo que le llevó a plantearse la posibilidad de liderar la revuelta. La dificultad de asumir el liderazgo era cómo justificar la rebelión, ya que levantarse en armas contra su príncipe estaba muy mal visto en su época, por lo que Guillermo, de cara al público, mantuvo su lealtad hacia Felipe II como señor de los Países Bajos, pero lo consideraba incapaz de atajar los crímenes y abusos del gobernador general. De esta forma, su rebelión quedó mágicamente legitimada de cara a la galería, por estar luchando contra un tirano en interés de Felipe II y del pueblo de los Países Bajos. Esta argucia, unida a hábiles propagandistas que idearon, generaron y difundieron publicidad basada en la crueldad española, permitieron presentar a Guillermo de Orange como un libertador y defensor del pueblo. Resuelto el problema de cómo justificar su posición de líder, centró sus esfuerzos en recaudar dinero y tropas, para lo cual no solo contó con su propio patrimonio, sino también consiguió ayuda de los príncipes protestantes alemanes como el elector de Sajonia y el de Palatinado. Por otro lado, llevó a cabo una labor diplomática que logró el apoyo de Inglaterra y de los hugonotes franceses, y además consiguió coaligarse con todos los nobles exiliados de los Países Bajos. Con esta ingente cantidad de recursos y apoyos conseguidos por parte del taciturno, este ideó un plan de invasión de los Países Bajos en dos tiempos. En primer lugar, un avance en tres ejes. Por el sur, los hugonotes franceses debían dirigirse a Artois tras cruzar la frontera francesa. Por el norte, Luis de Nassau debía penetrar en la región de Frisia. Y por último, el tercero, liderado por el señor de Villers, marcharía sobre Güeldres a través del río Mosa. En segundo lugar, un gran ejército bajo el mando del propio Guillermo marcharía sobre Bruselas tras cruzar el río Mosa y sería con el control de los Países Bajos, trayendo la libertad y prosperidad frente a los decadentes, fanáticos y crueles españoles. Pero, entre la teoría y la práctica se interponía un pequeño obstáculo: el duque de Alba y los tercios españoles, que no estaban dispuestos a dejar pasar a los rebeldes por las buenas. El primer eje de avance fue liderado por el señor de Villiers y Guillermo de Lumi, quienes contaban con 3.000 hombres entre caballería e infantería. La fuerza rebelde buscaba apoderarse de una plaza importante del río Mosa que servía de cabeza de puente desde donde lanzar nuevas invasiones, al tiempo que se mantenía una buena comunicación con los principados alemanes. Lo que no sabían los líderes rebeldes era que sus movimientos estaban siendo seguidos de cerca por parte del duque de Alba. El general español, gracias al servicio de inteligencia, se mantenía al día de los movimientos enemigos. Entre las noticias que llegaron, el de Alba supo que Villiers y Lumi había llegado a un entendimiento con los vecinos de Huy, plaza que contaba con un puente sobre el Mosa, por lo que, sin tiempo que perder,
ordenó a Sancho Londoño que, junto con un contingente de su tercio, acampara entre las ciudades de Lieja y Namur. Aunque Londoño no pudo acomodarse mucho, ya que días más tarde al duque de Alba le llegaron nuevas noticias. Villiers y Lumi cambiaron de planes, ahora marchaban al norte. El de Alba supuso que el objetivo era Roermond, por contar con una posición ideal para entrar al estado de Brabante con un ejército que viniera desde Alemania. Rápidamente, el general español ordenó a Londoño y Sancho Dávila acudir a la zona. Por parte de los rebeldes, el 20 de abril de 1568, Villers y Lumin habían salido del ducado de Jülich, llegando ante los muros de Roermond el día 24. Los líderes rebeldes querían hacerse con la plaza rápidamente, por lo que decidieron intentar engañar a los defensores. Pusieron delante de su ejército a gente de la villa que había entre sus filas, e intentaron que les abrieran alegando que venían por órdenes del duque y del rey. Los defensores, que serían muchas cosas pero tontos no era una de ellas, se negaron. Tras el fracaso de la negociación, Villers y Lumin ordenaron quemar las puertas de la muralla. En aquel momento, el capitán de la guarnición sudó de lo lindo, ya que temía que la facción rebelde del interior de la plaza se alzara. Si esto ocurría, no contaba con fuerzas suficientes para guarnecer los muros al tiempo que lidiaba con los problemas internos. Fue en aquel desesperado momento cuando un explorador trajo noticias de que las fuerzas reales se acercaban a la plaza. Seguramente, los líderes rebeldes maldijeron su mala suerte. Al no producirse un alzamiento en el interior, el asedio llevaría más tiempo del que realmente disponían. Por tanto, ordenaron partir cruzando el río Roes, tras lo cual quemaron el puente para retrasar el contingente español. Las fuerzas de Londoño y Dávila llegaron a Roermond al día siguiente tras marchar 9 horas sin parar. Los españoles no tuvieron tiempo ni de recuperar el aliento, ya que partieron de aquella ciudad a las 2 de la madrugada. En su marcha se encontraron con el rastro dejado por los hombres de Villers y Lumi, el puente quemado, una iglesia cuyas imágenes habían sido quemadas, otras rotas a tajos o con agujeros de disparos. Tras haber marchado unos 5 kilómetros se encontraron con el explorador que habían enviado, quien les informó que los rebeldes habían acampado en Wassenberg para pasar la noche. Al día siguiente, cuando Dávila envió una partida de caballería, estos encontraron a las fuerzas rebeldes frente a las murallas de Erkelenz con la firme intención de hacerse con la plaza. Los líderes rebeldes asediaban con calma, ya que creían que las fuerzas reales no los perseguirían hasta allí. El motivo radicaba en que Erkelenz, a pesar de pertenecer al monarca español, estaba dentro del territorio del ducado de Clèveris, por lo que creían que los españoles no se atreverían a cruzar el territorio de otro estado del imperio sin antes pedir el permiso correspondiente. Sin embargo, para los españoles aquello era una oportunidad única, ya que podían sorprender a los rebeldes fácilmente. Los oficiales españoles decidieron no detener la marcha y sorprender a los atacantes. Sabían perfectamente que si el duque de Alba recibía alguna queja de las autoridades del ducado de Clèveris, no iba a ser pequeño el castigo, por lo que las tropas no debían tocar ni un pelo a los locales. Los oficiales españoles ordenaron marchar a toda prisa, pero cuando las fuerzas españolas llegaron a Erkelenz encontraron que todo el esfuerzo había sido en vano. Los rebeldes habían recibido noticias de que los realistas llegaban y habían formado entre las poblaciones de Erkelenz y Dahlen, lugar al que también se dirigieron los españoles. Villers y Lumi enviaron a la caballería para combatir contra la española para ganar el suficiente tiempo como para que el grueso del contingente se pudiera retirar a Dahlen. Sin embargo, las fuerzas de Dávila las dispersaron en un abrir y cerrar de ojos, tras lo cual pasaron a la carga contra las 2 compañías de infantería de la retaguardia enemiga. La carga fue tal que el pánico cundió entre los rebeldes, quienes arrojaron sus armas y salieron corriendo a refugiarse. Ya solo quedaban otras 7 compañías de infantería, unos 1300 hombres, quienes marchaban por un camino estrecho rodeado de pantanos, lo que impedía a la caballería española maniobrar correctamente. Una vez que los rebeldes llegaron ante las puertas de Dahlen, se encontraron que éstas permanecieron cerradas y no se iban a abrir, por lo que Villers ordenó ocupar un rebellín cubierto por un tramo de foso. Los rebeldes reforzaron la posición a toda prisa con reparos y parapetos. Pero la confianza no duró mucho a estos hombres. Incluso,
se escuchó como el alma de alguno de ellos se caía al suelo mientras palidecían boquiabiertos al ver que los españoles avanzaban hacia ellos con cara de pocos amigos. Aquello no podía ser. ¡Imposible! Solo 700 españoles avanzaban decididos para enfrentarse a 1.300 hombres. Los números claramente favorecían a los rebeldes, que, encima, estaban atrincherados. Pero aún así, los españoles avanzaban. La lucha fue encarnizada. Durante 30 minutos los hispanos mostraron de qué estaban hechos. Los rebeldes se vieron superados y emprendieron la huida. Algunos de los soldados se salvaron de la masacre cuando la gente de Dalen descolgó maromas por la muralla hasta el Rebellín y los metieron en el interior. La derrota fue total. Los rebeldes, que consiguieron salvarse gracias a la gente de Dalen, unos 70 hombres, fueron entregados por las autoridades locales como prisioneros a Dávila, estando entre aquellas personas Villers. Este no tardó en empezar a hablar sobre todos los detalles del plan de invasión de Guillermo de Orange, incluso dando nombres de los oficiales. A pesar de la colaboración, Villers fue sentenciado a muerte por traición al rey y ejecutado. Por otro lado, en la acción de Dalen se ganaron 9 banderas, además de capturar todo el bagaje. Por parte de Española, se perdieron 20 vidas y hubo 50 heridos. Con esta victoria, el duque de Alba impidió el primer eje de la invasión del plan de Guillermo de Orange, quien, a pesar del tropiezo, no cesó en su intento de hacerse con el control de los Países Bajos. Y, por si te pica la curiosidad, no, el duque de Alba no recibió ninguna queja del ducado de Clèveris.